No es que vayamos a recuperar los colores originales de una foto con unas luces, pues en este caso azules o rosas, pero lo que sí vamos a hacer es trampear un poco este efecto, ¿vale? Esta regresión, digamos, de colores. Voy a duplicar la capa y a convertirlo en objeto inteligente como siempre, aunque no creo que la vayamos a usar, pero bueno. Como voy a hacer un par de ejemplos, pues para que veáis las distintas opciones que hay a la hora de exportar el filtro. Vamos a darle a Neural Filters y una vez que nos carguen, nos vamos directamente a colorear. Y aquí ya, en unos segundos, nos hace la magia directamente. Como digo, no es que recuperemos los colores originales, obviamente él reinterpreta lo que hay en la foto mediante IA. Y luego además nos permite tocar ciertas gamas de color, pues para si queremos hacer pequeños ajustes directamente desde aquí. Yo lo voy a llevar un poco a rojos, naranjas, por el color de la piel de la chica en este caso y la temperatura de color que podría interpretar yo que tiene la imagen. Vale, tenemos la salida, lo que os decía, tenemos nueva capa, que ahí iría a pelo, sin poder editar. La podemos editar como filtro inteligente, que lo vamos a ver ahora, o dejarla así, directamente, pues lo pongo como capa nueva, no he perdido nada, pero bueno. Ya veis que va bastante rápido el hacerlo. Vamos a hacer otro ejemplo rápido. Ahora no voy a tocar nada, no voy a duplicar nada, porque ¿para qué? Y le vamos a decir Neural Filters, otra vez colorear. Vamos a ver qué efecto nos... O sea, qué resultado nos da, no qué efecto. Vemos que no queda mal. Bueno, hay marrones y magentas. Pues podemos llevarla hacia lo que nosotros queramos. Vamos a tocar un poquito. Incluso podemos ya darle a veces algún efecto para que quede así chulo. Y le vamos a dar salida como filtro inteligente. No hemos duplicado capa ni nada, pero no pasa nada porque nos convierte en objeto inteligente la capa original, por lo que no la hemos destrozado. Y nos aplica el filtro inteligente que es editable en cualquier momento. Y si queréis podéis aplicarlo a vuestras imágenes y subirlas a Instagram, etiquetar al manipulador para que yo vea el resultado de las fotos que habéis usado, el antes y el después, y bueno, pues podemos ver qué distintos efectos se consiguen según la foto a la que se lo apliquéis.